Bendiciones, excelente mañana, bendita madrugada que nos regala el Señor. Bueno, en algunos países ya es un poquito más tarde, pero el corazón se llena de gozo al estar juntas, unánimes, buscando con un mismo propósito al Señor, adorarle en esta madrugada, agradarle. Levántate dándole la gloria, dándole la honra. ¿Qué papá se levanta, verdad? Para que el hijo nada más le esté pidiendo, no, alábale, dale los buenos días, dile qué grandioso y poderoso eres en mi vida. Quiero exaltar tu nombre. Yo no sé qué esté pasando ahora en tu vida en estos momentos, pero este es el momento del Señor. No sé qué esté ocurriendo alrededor tuyo, que acontezca, pero este es el tiempo de darle la gloria, de darle la honra, de darle el honor. Decirle que eres grande, maravilloso. Solamente tú, Señor, mereces esta alabanza de lo profundo de tu corazón. Y el Salmo 59, versículo 16 y 17 dice así: y por la mañana alabaré tu poder, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Así es, Él ha estado ahí aun cuando no lo reconocías, aun cuando no sabías de Él, Él ya estaba ahí, cuidándote, amándote, queriendo protegerte. Así es, y por la mañana queremos alabarte, Señor, queremos adorarte, queremos presenciar estas nuevas misericordias que tienes para con nosotros. Por la mañana alabaremos tu amor, porque has sido bueno, porque has sido grande, porque has sido excelso, porque eres maravilloso, porque eres un Dios de milagros, de sanidad. Eres un Dios que prospera nuestra alma, que prospera nuestra vida, que prospera nuestra familia, que prospera nuestro matrimonio. Declara a favor de tu hogar, de las vidas de aquellos a quien amas. Es la hora de decirle al Señor cuánto le amas. Dile, amado mío, precioso mío, redentor mío. Queremos llenar tus atrios de alabanza. Queremos traer esa alabanza de lo profundo del corazón. Gracias, Señor, por este segundo día de esta hermosa y maravillosa serie que estás forjando y que estás llevando a través de tu palabra a buscar en lo íntimo, en lo profundo, en lo que solamente tú conoces. Solamente tú lo puedes ver, lo que está ahí dentro de cada uno de estos corazones, Señor. Bendecimos tu nombre, declaramos tu poder y declaramos que el Espíritu Santo está aquí tomando el control de todo, de nuestra mente, de nuestras emociones, para que podamos entrar y poner nuestra mirada solamente en ti, el autor, el consumador, el perfeccionador, el obediente, el santo, el que nunca pecó, Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, en esta maravillosa madrugada ya tenemos el segundo tema. ¿De qué estás preparando? Sé que ayer Dios trabajó en ti, en tu corazón, en aquellas cosas que a lo mejor has dejado de hacer, en aquellas oraciones que habías dejado de seguirle intercediendo, de aquellas personas a las cuales ya no estaban en tu lista de oraciones. Sé que el Señor está hablando a tu corazón y hoy quiere hablar a través de dos personajes hermosos de la palabra del Señor, pero sobre todo uno en especial que dejó un sucesor también. Y hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas y decirnos, preguntarnos, ¿qué estamos preparando? Moisés es el primer personaje que veremos y él estaba preparando algo hermoso que Dios había puesto en sus manos. Éxodo 19, 10-24, en la versión Dios habla hoy, el Señor le dijo, ve y prepara al pueblo hoy y mañana para que me rinda culto. Deben lavarse la ropa y prepararse para pasado mañana, porque pasado mañana bajaré yo, el Señor, al monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo, con límites alrededor del monte, para que la gente no pase, y diles que respeten el monte.
que no suban a él, ni se acerquen a sus alrededores, porque todo el que se acerque será condenado a muerte. Pero nadie debe ponerle la mano encima, sino que tendrán que matarlo a pedradas o a flechazos. No importa si es hombre o animal, no se le deberá dejar con vida. La gente podrá subir al monte solo cuando se oiga el toque del cuerno del carnero. Moisés bajó del monte a preparar al pueblo para que rindiera culto a Dios. La gente se lavó la ropa y Moisés les dijo, prepárense para pasado mañana y mientras tanto no tengan relaciones sexuales. Al amanecer del tercer día, hubo relámpagos y truenos y una espesa nube se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado a él en medio de fuego. El humo subía como de horno y todo el monte temblaba violentamente. El sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. El Señor bajó a la parte más alta del monte Sinaí y le pidió a Moisés que subiera ese mismo lugar. Moisés subió y el Señor le dijo, baja y adviértele a la gente que no pase del límite y trate de verme, no sea que muchos de ellos caigan muertos. Aún los sacerdotes que puedan acercarse a mí deberán purificarse, no sea que yo haga destrozo entre ellos. Moisés le contestó al Señor, el pueblo no se atreverá a subir a este monte Sinaí, pues tú nos ordenaste ponerle un límite y declararlo sagrado. Pero el Señor le dijo, anda, baja pues, después subirás con Aarón, pero los sacerdotes y el pueblo no deben pasar el límite para subir a donde yo estoy. No sé qué haga yo, destrozo con ellos. Amén, palabra del Señor. Así es, le dice, ve y prepara al pueblo. A Moisés, Dios le dio algo muy importante, le puso algo poderoso en sus manos. Le puso el pueblo de Israel. Moisés estaba preparando un pueblo que tenía que rendir culto, un pueblo que debía ser lavado, un pueblo que tenía que ser santificado, un pueblo que estuvo condenado y que hoy en día tenemos que orar por ellos para que sean libres, pero nadie podía ver al Señor. Moisés tenía que preparar al pueblo para que rindieran ese culto. Moisés tenía que preparar esa nación para que caminaran de la mano del Señor, pudieran andar con Él. En realidad, tal y como lo dice Deuteronomio 7, que es el que acabamos de leer, es poderosa la palabra del Señor. Leímos Éxodo 19 y en Deuteronomio 7 que vamos a leer dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así es, no los escogió porque fueran los más grandes. En realidad, la nación de Israel era la menos numerosa entre todas las naciones, pero Dios los escogió debido a su amor por ellos y al pacto que desde el principio fue incondicional con Abraham. Así es, Dios elige a Israel como un pueblo suyo y se compromete a preservar su existencia de nación y a derramar sus bienes sobre él, mientras que Israel se obliga por su parte a cumplir la ley de Dios y a tenerle como su único Señor, como su único Dios. Dios escogió a esta nación porque el Señor la amó, cumpliendo así su promesa hecha a los patriarcas. Lo hizo por pura gracia. En otras palabras,
Esto puede sonarnos extraño, pero el Señor les dice, yo no los amo a ustedes porque sean ustedes los más grandes o mejores que otros. Yo los amo a ustedes porque se trata de un amor soberano que el Señor tiene. Los ama por ser los más pequeños. Los ama por verlos frágiles, por ver su minoría. Es un amor soberano que tiene con cada uno de los que llama para ser su nación. Diferencia a nuestras mentes tan finitas y humanas que no podemos comprender, porque Él ama a aquel que ve desvalido, que lo ve, dice que de lo vil y de lo menospreciado, de ahí nos sacó Dios. Asimismo toma a Israel. Cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo que se conoce como el Éxodo, decide hacer un pacto con ellos a través de Moisés, el líder del pueblo. Así es que Moisés estaba preparando un pueblo, una nación para Dios. Moisés es una de las figuras más destacadas en el Antiguo Testamento. Mientras que Abraham es llamado padre de los fieles y destinatario del incondicional pacto de gracia de Dios con su pueblo, Moisés fue el hombre que Jehová escogió para traer la redención a su pueblo. Concretamente, Dios elige a Moisés para guiar a los israelitas del cautiverio en Egipto y llevarlos a la salvación en la tan numerosa llamada muchas veces en la palabra de Dios, la tierra prometida. Ahí, a ese lugar de salvación, Moisés también es reconocido como el mediador del antiguo pacto. Se conoce comúnmente como el dador de la ley. Por último, Moisés es el autor principal del Pentateuco, los 5 primeros libros que fundamentan la Biblia. A partir de entonces, vemos que Israel no será más una nación, sino se convertirá en el pueblo de Dios. Cuando se convierte en este pueblo, tiene que adoptar las leyes. Eso es lo que Moisés estaba preparando. Este pacto ocurre en el desierto, después de salir de Egipto y antes de tomar posesión de Canaán, la tierra prometida. Moisés necesitaba tiempo para crecer. Sé que muchas conocen la historia de Moisés. Él ha sido un hombre muy, muy resaltado. En nuestro ministerio tenemos varios estudios sobre él, pero el Señor siempre tiene nuevas facetas para hablarnos sobre este maravilloso patriarca. Sabemos que Moisés tenía un llamado específico. Sabemos que Moisés nació en un tiempo en que habían decretado eliminar a todo varón israelita. Y creció y sabemos su historia, que fue encontrado por la princesa y que su madre fue su nodriza y sabemos mucho de Moisés. Pero hoy Dios nos quiere hablar de esto que puso en las manos de Moisés, esto que tenía que preparar Moisés. Y vemos y sabemos que en la palabra de Dios, Moisés tuvo ahí que ser apartado por 40 años, en lo que este llamado se fundamentaba totalmente en su vida. Moisés necesitaba ese tiempo para crecer. Esos 40 años donde él se va de Egipto por haber matado a aquel israelita, era un tiempo para madurar. Era un tiempo para aprender a ser manso, humilde ante Dios. Se podría decir que se divide en 3 partes su vida, porque él vivió 120 años, pero sus 40 años en la tierra de Madián fue el tiempo que Dios usó para que él pasara este tiempo viviendo como marido, como padre, aprendiendo una vida sencilla de pastor. Estos 40 años, Dios tomó un hombre impulsivo que era Moisés, con un temperamento fuerte
y comenzó a procesarlo, comenzó a moldearlo, a formarlo, a forjarlo para ser ese instrumento perfecto que él iba a usar. La primera parte o la primera lección que podemos ver cuando Dios te da un llamado es esperar en el tiempo de Dios. La segunda es que no podemos estar sin hacer nada, solamente sentarnos. No, tenemos que trabajar en lo que Dios habla a nuestras vidas. Quizás no es el momento para trabajar con otras, pero es el momento de trabajar para contigo, porque Él está preparando. En la vida de Moisés vemos tiempos específicos donde Dios trabajó para que Moisés llegara a ser lo que Dios necesitaba que él fuera. Aunque la palabra de Dios no dedica mucho tiempo a los detalles de esa parte de la vida de Moisés, no se quedó ahí sin hacer nada. Nos da esta parte que nos dice que se casó, que fue pastor. Y podemos ver a través también de David cómo es una vida de ese pastor cuando solamente está trabajando para esas ovejas, ese pastor que aprende, ese pastor que defiende, ese pastor que tolera, ese pastor que da la vida por la oveja, ese pastor que aguarda, que apacienta y que se vuelve paciente. Él no estuvo sin hacer nada. Pasó la mejor parte de esos 40 años aprendiendo las costumbres de un pastor, siendo ese esposo con el diseño que Dios le había dado y criando a su familia, apoyando a su familia. Estas no son cosas comunes, estas no son cosas insignificantes. Quizás en el mundo la gente anhela, quizás aún tú anhelas cosas más espectaculares, pero con Dios esta parte de la tolerancia, de la paciencia, es lo que va a forjar aquellas cosas que Él va a usar y que va a dar a través de ti de una forma sobrenatural. Y es que más de la mitad de nuestras vidas se viven en el valle, haciendo las cosas terrenales, las cosas del día a día. Esas cosas son las que conforman nuestra vida. Necesitamos vivir para Dios. En este desierto, durante este caminar, antes de que Él nos enliste para la batalla. A menudo es las cosas aparentemente triviales, pequeñas e insignificantes de nuestra vida, es donde Dios nos entrena, es donde Dios nos prepara para su llamado en su tiempo. ¿Qué estás preparando? ¿Y cómo te estás preparando? Moisés realizó innumerables milagros para aplicar todo lo aprendido en este tiempo. También para aplacar la dureza de la travesía. Él se tuvo que hacer fuerte y demostrar al pueblo de Israel que Yahweh los guiaba. Las manifestaciones divinas fueron prodigiosas. Dios llamó a Moisés para ser el salvador de su pueblo. A pesar de su excusa inicial, recordemos, y directa petición para que Dios enviara a alguien diferente porque él no se sentía competente. Al final, Moisés accedió a obedecer a Dios y Dios prometió enviar a Aarón, hermano de Moisés, junto con él. El resto de la historia, pues ya es bastante conocida, hay bastante material sobre ello. Tenemos en el manual 3 todas las plagas para que vean todo donde realizó Moisés lo aprendido, donde desplegó su llamado y donde se pudo compaginar cada una de las cosas que Dios había puesto en su corazón para que se movieran de forma sobrenatural durante las plagas. Cuando Moisés y su hermano Aarón van al faraón en nombre de Dios y le exigen deje ir al pueblo para adorar a Dios, sabemos que el faraón obstinadamente se niega y 10 plagas del juicio de Dios caen sobre el pueblo de Egipto, sobre su tierra, siendo la última la matanza de los primogénitos.
Antes de esta última plaga, Dios ordena a Moisés que instituya la Pascua, lo cual es un recordatorio del acto salvatífico de Dios para redimir a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Además, después del Éxodo, Moisés llevó al pueblo a la orilla del Mar Rojo, donde Dios proveyó otro milagro para salvarlos, al dividir las aguas y permitiendo que los hebreos pasaran al otro lado, al tiempo en que se ahogaba el ejército egipcio. Todo esto lo pueden ver en Éxodo 14. Moisés llevó al pueblo al pie del monte Sinaí, donde se dio la ley y se estableció el antiguo pacto entre Dios y la recién formada nación de Israel. Éxodo 19:24. El resto del libro del Éxodo y todo el libro del Levítico se lleva a cabo mientras los israelitas acampan al monte, al pie del monte Sinaí. Dios le da a Moisés instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, el cual era una carpa itinerante de adoración que podía montarse y desmontarse para que fácilmente se pudieran transportar y hacer que los utensilios de la adoración, los vestidos sacerdotales y el arca del pacto fueran un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Moisés llevó al pueblo al pie del monte Sinaí, donde se dio la ley y se estableció el antiguo pacto entre Dios y la recién formada nación de Israel. Éxodo 19:24. El resto del libro del Éxodo y todo el libro del Levítico se lleva a cabo mientras los israelitas acampan al pie del monte Sinaí. Dios le da a Moisés instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, el cual era una carpa itinerante de adoración que podía montarse y desmontarse para que fácilmente se pudieran transportar y para hacer que los utensilios de adoración, los vestidos sacerdotales y el arca del pacto fueran un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, así como el lugar donde el sumo sacerdote llevaría a cabo la expiación cada año. Amadas, Dios también le da a Moisés instrucciones explícitas sobre cómo Dios quiere ser adorado y las pautas para mantener la pureza y la santidad entre el pueblo. El libro de Números ve a los israelitas moverse desde el Sinaí hasta el borde de la tierra prometida. Pero ellos no se niegan a ir cuando 10 de los 12 espías traen un reporte desalentador sobre la capacidad de Israel de apoderarse de la tierra. Dios condena esta generación de judíos a morir en el desierto por su desobediencia. Ya los somete a 40 años para divagar por el desierto. Al final del libro de Números, la próxima generación de Israel vuelve a la frontera de la tierra prometida y se prepara para confiar en Dios y tomarla en fe. El libro de Deuteronomio muestra a Moisés dando discursos al pueblo a manera de sermón, recordándoles el poder salvatorio de Dios y de su fidelidad. Él da la segunda lectura de la ley y prepara esta generación de israelitas para recibir las promesas de Dios. A Moisés mismo se le prohíbe la entrada a la tierra a causa de su pecado en Meriba. Esto lo vemos en Números 20, 10, 13. Al final del libro de Deuteronomio se registra la muerte de Moisés. Él subió al monte Nebo y se le permite mirar la tierra prometida. Para ese entonces, Moisés ya tenía 120 años cuando murió, y la Biblia registra que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Deuteronomio 34, 7. El mismo Señor, en Deuteronomio 34, 5, 6, entierra a Moisés y Josué asumió como líder del pueblo. Cuando Moisés toma el liderazgo,
toma consigo todas las promesas del Señor. Cuando comete este pecado que conocemos en Meriba, Dios le permite ver la tierra prometida de lejos. Y es así como también prepara a un nuevo sucesor. ¿Qué estás preparando? ¿Una nación? ¿Un pueblo? ¿Una generación? ¿Estás preparando tu familia? ¿Qué estás preparando? Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, a toda su tierra, y el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Josué es el sucesor de Moisés, que sigue caminando con esta nación, con este pueblo. Josué lo vemos en varios capítulos de la palabra, tiene incluso su propio libro en la Biblia. Moisés habla de nuevo a todo Israel y dijo lo siguiente: yo tengo 120 años y yo no tengo fuerzas para andar de un lado a otro. Además, el Señor me ha dicho que no cruzaré el Jordán, pero el Señor su Dios marchará delante de ustedes y al paso de ustedes destruirá estas naciones para que ocupen su territorio. Josué irá al frente de ustedes como jefe, tal como lo ha dicho el Señor. El Señor hará con estas naciones lo mismo que hizo en Og y Sihón, reyes de los amorreos, y con sus países a los cuales destruyó. Y cuando el Señor haga estas naciones que caigan en poder de ustedes, deben hacer con ellas todo lo que he ordenado. Tengan valor y firmeza, no tengan miedo ni se asusten cuando se enfrenten con ellas, porque el Señor su Dios está con ustedes y no los dejará y no los abandonará. Después llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: ten valor y firmeza, porque tú tienes que llevar a esta gente al país que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Y tú serás quien nos haga tomar posesión. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Así es, en medio de todo esto que Moisés vivió, de estar preparando esta nación santa, también le toca preparar a Josué, su sucesor. Es poderoso lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas con estos temas. Nos da suficiente palabra, nos da suficientes ejemplos. Todo esto lo puedes ver en Deuteronomio 31, donde el Señor le da esta sucesión a Josué. Y es que nuestro Dios es un Dios excelso, poderoso, indomable, que ama y escoge a cada uno de nosotros que fuimos pecadores desde la eternidad. Así también escogió a Moisés, a Josué, desde la eternidad, todo totalmente por gracia, sin que ellos deban cumplir una condición para ser amados por Él. De esta manera, tan íntima y especial como Él había dicho a Moisés: tendré misericordia, tendré compasión. Así de soberano es el Señor. Del que Él quiera tendrá misericordia. De que Él quiera extenderá su mano y salvará. Así de soberano es. Éxodo 33, 19. Amadas, el Señor no se equivoca
cuando Josué toma el lugar de Moisés, a Moisés le es dicho quién. Moisés sabe, porque el Señor lo ha dirigido a ello, que supiera quién iba a ser su sucesor. Números 27:18 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual está el Espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Así es, este varón, sucesor de Moisés, ya había sido elegido por el Señor. Había puesto el Espíritu, allí estaba el Espíritu, ese espíritu de fe, de confianza. Cuando tenemos el espíritu de la fe, Dios nos ayuda a vencer cualquier poder aparentemente invencible. Recordemos que Josué, cuando van de espías, él ve cosas diferentes a los demás, porque había un espíritu en él, un espíritu de poder, pero también de fe. Poder creer lo que Dios necesitaba que él creyera para poder llevarlo a esos lugares que necesitaba ser llevado, a esa tierra prometida. Y es que somos escogidos de la misma manera. Conocer que la nación israelita fue escogida solo por gracia, porque Dios los amó, es importante para nosotros, porque nos recuerda que así es Dios. Escoge a pecadores para que sean suyos. La palabra de Dios, la Biblia, afirma que los creyentes hemos sido escogidos de la misma manera que Israel. Miremos cómo escribió el apóstol Pablo estos pasajes. Corintios 26:28 en su primera carta nos dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Así es, no nos escogió por sabias ni por poderosas, sino todo lo necio. Escogió lo difícil para avergonzar al que es fuerte. Escogió lo vil y lo despreciado para anular a aquel que se jacta. Romanos 8:29 dice, a los que de antemano conoció o amó, también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sabemos que Josué completó la obra de su predecesor, mientras Moisés libertó al pueblo de Dios de la tierra de esclavitud. Josué les guió hacia la tierra prometida. La salvación del Señor podría verse en el Éxodo fuera de Egipto. Éxodo 14, 13 y 15, 2, mas su completa manifestación fue solo después de la conquista de Canaán. Esta era la gran meta de liberación de Israel desde Egipto. Así Moisés y Josué son un doble tipo, un equipo, así como el Señor Jesucristo, quien no solo libera al pueblo de su esclavitud del pecado y Satanás, sino que también nos lleva a la tierra celestial. Conocemos en Efesios 1, nuestra carta de adopción. Dios nos ha hecho sentarnos junto a Él en esos lugares celestiales, solo en Cristo Jesús y solamente en Él, en nadie más. Así es, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha hecho sentarnos con Él y hemos sido bendecidos allí con toda clase de bendición espiritual.
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, conforme a la buena intención de su voluntad, no conforme a algo bueno en nosotros. ¿Esto para qué? Para la alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Al igual que en la nación de Israel, miles de años atrás Dios nos escoge por gracia, para que vivamos para su gloria, para que vivamos en gratitud, para adorarle. Hoy vemos lo que Moisés estaba haciendo. Hoy vemos qué es lo que Moisés estaba preparando y es lo mismo que el Señor Jesucristo quiere preparar en ti y en mí. Un pueblo santo, una nación que obedezca, una nación que salga de la esclavitud, una nación que ha sido escogida por gracia. Hoy quiere, Señor, hablarte para que vivas para su gloria. Yo te pregunto, ¿desde cuándo no alabas el nombre del Señor? ¿Desde cuándo no das testimonio de lo que ha glorificado en tu vida? ¿Desde cuándo no trabajas en las cosas maravillosas que Él tiene para ti? ¿Estás adorándolo en todas las áreas? Hoy conocemos mucho más del amor de Dios que tuvo para con Israel. ¿Cómo es que él amó en ese tiempo antiguo? ¿Y qué es lo que Moisés estaba preparando? Hoy también conocemos mejor que en Dios hay perdón para todos nuestros pecados y salvación, porque Dios demuestra su amor para con nosotros. Como dice Romanos 5:8, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Además, por medio de Cristo, formamos parte del nuevo pacto, en el que Dios, el poderoso, el excelso, promete obrar en nosotros, para que nunca nos apartemos de Él, como los israelitas, incrédulos se apartaron. Por tanto, hoy el Señor quiere preparar a través de esta palabra que vivamos en humildad, que vivamos en asombro, que lo podamos glorificar. Oremos para que Él nos conceda sentir el peso de la grandeza abrumadora de sus verdades, su gracia que es totalmente soberana. Y en Él muestra su gloria, en esto, en esa gracia, en ese favor inmerecido que hoy tenemos de relacionarnos con el perfecto, con el santo, con el Dios todopoderoso. Así tenemos un fundamento firme para nuestra esperanza en medio de cualquier circunstancia de nuestras vidas. Podemos creer el amor de Dios para con cada una de nosotras, sabiéndole que nada nos apartará de Él, que su amor es eterno, que nada nos separará de ninguna forma, ni por ninguna cosa creada. Romanos 8:38 al 39. Amada, este es un amor abrumador, escandaloso, un amor constante, vivificante, apasionado, que abraza, que impulsa. Pero este amor debe vivir en obediencia. Y solamente a través de la obediencia es que Él puede realizar cada una de las asombrosas promesas que tiene para contigo. Eso es lo que Moisés estaba preparando. Una nación sensata, una nación conocedora, una nación que se apartaba de lo malo, una nación que obedecía, una nación que adoraba, una nación que glorificaba, una nación que daba testimonio de lo que el gran Dios Todopoderoso estaba haciendo por ellos. Y este testimonio sabemos que ha pasado de generación en generación porque cada uno de ellos recuerda lo que el gran yo soy hizo en el Mar Rojo. Cómo lo sacó de esa vida de esclavitud. Este amor debe moverte a obediencia. Este es un amor que le da sentido a nuestras vidas y nos llena de gozo. Dios no falla. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse.
Alguien podría pensar que las promesas de Dios fallaron debido a que ciertamente muchos israelitas se apartaron del Señor, cuando parece que Él les había prometido este nuevo pacto. Pero no es así. No es que, como dice Pablo en Romanos 9, no es que la palabra de Dios haya fallado, que no todos los descendientes de Israel son Israel. La soberanía de Dios es portentuosa, pero tú tienes que elegir. La elección es para el pecador buscar de su salvación. Esto es lo que Moisés estaba preparando. Una gran nación que siguiera sus mandamientos, que viviera sus asombros y sus maravillas, que se deleitara en su grandeza, que temiera. Y recordemos que temerle al Señor no es tenerle miedo, sino respeto. Una nación que lo glorificara, pero sobre todo una nación fuerte en fe y que le creyera. Eso es lo que el Señor estaba preparando a través de Moisés y que culminó cuando Josué los dirigió, los puso en la tierra prometida. Ese pueblo pequeño, insignificante, es el que el Señor amó. Así como en esta madrugada, hoy te recuerda por qué te escogió. Él quiere preservar sus mandamientos y sus ordenanzas en ti. Él quiere preparar este pueblo escogido. Así como cumplió esa promesa con los patriarcas, así quiere cumplir las promesas que te ha dado. Así como libertó a Israel, Él quiere liberarte de ese lugar de esclavitud. Él quiere darte esa salida. Él quiere que encuentres ese éxodo para que puedas vivir concreta y libremente para Él. Tenemos al Espíritu Santo, que hoy es ese mediador. Conocemos hoy la ley. Y es ahí donde el Señor quiere transformarnos a través de este desierto, de este valle que transitamos, para llevarnos a ese lugar prometido. En el camino está preparando una mujer mansa, humilde, una mujer que crece y que madura en la palabra del Señor. Ahí en tus labores cotidianas, en esa vida sencilla, en esa vida sin apariencia, sin vanidad, en esa vida donde todo el temperamento ha caído, donde has encontrado ser sujeta, sumisa. Este es tu proceso moldeador. Es ahí donde te está formando en tu oración, en tu cuarto de oración, para llegar a ser tú de Él un instrumento poderoso. Esperemos confiadamente en el tiempo de Dios, pero no en ocio, sino aprendiendo de su palabra, de los detalles, de los principios, de todo aquello que tenemos que poner en práctica. Estamos enlistadas dentro de esta hermosa y maravillosa redención. Somos apartadas y somos su pueblo santo. Quiere hacer prodigios en tu vida. Él está deseoso de transformar tu vida. Él quiere glorificarse. Quiere que otros vean, así como Egipto vio las cosas sobrenaturales que hacía por su pueblo, Él quiere hacerlas por ti. Moisés llevaba la palabra, Moisés era el que preparaba el pueblo.
Era el líder que Dios estaba usando en ese tiempo. A Moisés se le dieron todas las instrucciones para el lugar de adoración. Hoy tú sabes cómo adorarle. Hoy tú conoces el pacto. Hoy tú sabes que el cuerpo y la sangre del Señor te ha limpiado de todo pecado. Dios quiere ser adorado. Dios está preparando este pueblo santo, este pueblo desobediente y rebelde, este pueblo que llegó hace 3D. Él quiere recordarnos su poder de salvación. Él quiere recordarnos su fidelidad y preparar esa generación de mujeres para recibir las promesas de Dios, para que entre en esa tierra prometida. ¿Y tú qué estás preparando? ¿Cómo te estás preparando? Amén. Pues vamos a orar. Amado y precioso Padre, gracias por este tiempo poderoso y maravilloso que nos has hablado. Moisés estaba preparando una nación fuerte y poderosa, conocedora y que traspasaría de generación en generación. Hoy, Señor, nos hablas a través de este valiente hombre. Hoy, Señor, nos hablas a través también de Josué y nos pides tener valor y firmeza. Nos pides no asustarnos ni tener miedo cuando nos enfrentemos a problemas y a situaciones que el enemigo podría traer para asegurarnos que tú no estás trabajando más. Nosotras, Señor, hoy confiamos plenamente en ti, porque sabemos que tú no nos dejarás, que tú no nos abandonarás. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, valor y firmeza para caminar este desierto, para poder entrar a esa tierra prometida. Hoy te pedimos, Señor, que tú mismo vayas delante de nosotras, porque sabemos que no nos abandonarás ni nos desampararás. Hoy, Señor, echamos fuera todo miedo y toda cobardía, creyendo que tú, el poderoso de Israel, está al lado nuestro. Por la sangre derramada en cada una de nosotras, de tu Hijo, el Cristo, el único que vive y reina. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos en esta madrugada. Bendecimos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Síguenos forjando, síguenos recordando el poder de tu salvación. Sigue hablando a nuestras vidas, que no nos quedemos quietas, Señor, que nos sigamos moviendo hacia ti. Quita toda dureza de corazón, Señor, y muéstrate a este pueblo tuyo de C3D. Revélate, Señor. Queremos ser ese instrumento poderoso en tus manos. Caminar juntas esa tierra prometida. Queremos sentir tu amor día a día. Gracias por rescatarnos, por sacarnos de lo vil, por quitarnos la vergüenza, el dolor, la tristeza, el luto. Gracias, Señor. Gracias porque tu amor lo llena todo. Eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Ve y prepara al pueblo. Ve y prepara a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues espero que se hayan gozado, tanto como yo, con este hermoso material que el Señor trae para nosotras. Gracias a cada una de las siervas, de las ministras, de las coaches, de ustedes, de los miembros que se reúnen día a día, porque son parte de este pueblo. Amén. Sigámonos preparando. ¿Qué estás preparando? Bendiciones.